Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Thierry? Un gusto saludarte. Te habla Ovidio Maldonado. Para la gente ubicarlo un poco en el contexto, ¿quién es Thierry Yamin y cómo es que empiezas a relacionarte con el tema de Nazca? Bueno, Thierry Jamin es presidente del Instituto Inqueri Cusco. Somos una ONG de investigaciones arqueológicas. Radicamos aquí en Cusco desde hace casi 20 años sobre la presencia permanente de los incas en la selva amazónica y tratamos de localizar su principal centro de población en la selva peruana. Se trata de un sitio que aquí en Cusco, en Perú, llamamos el Paititi y es el objetivo principal del Instituto Incari desde estos años. Así que no tenemos nada que ver con ufólogos y fue un poco un concurso de circunstancias. Sí, tuvimos que investigar sobre el caso de Nazca. Bien, Aquí, aquí en Cusco, en Perú, el Instituto Incari tiene una cierta fama y a veces estamos contactados por campesinos de todos lados del país para señalarnos la localización arqueológicos interesantes, etcétera, etcétera. Y nosotros siempre dirigimos estas personas hacia el Ministerio de Cultura. Y es así que en octubre del 2016, un tal Paulo Roncero se puso en contacto conmigo al respecto de misteriosos cuerpos desecados que un amigo suyo habría encontrado en un sitio aún escondido de la zona de Nazca. Y así empezó el asunto. bien. ¿Por qué, por qué crees que es Nazca? Es decir, tú estás allá, tú has estado en muchas oportunidades. ¿Por qué, por qué ocurrió esto en Nazca? ¿Tienes alguna teoría o alguna comprobación de que por qué justamente en Nazca? ¿Hay algo ahí que hace Es, pensar? ¿Sabes? Es una pregunta que me hago cada día. Eh, Nunca habría imaginarme que podía trabajar un día en la zona Nazca porque no era mi área de investigación. Y hemos descubierto una región muy interesante. Eh, y hasta la fecha hay pocas investigaciones arqueológicas oficiales del Ministerio de Cultura en la zona de Nazca, en el desierto, y falta bastante para entender lo que fue la zona de Nazca. Y El lugar donde se ha descubierto todo esto, Thierry, es un lugar muy amplio o es un margen pequeño de territorio de Nazca? al parecer se trata de un sitio muy amplio. Todavía no sabemos hasta dónde van los túneles, etcétera. Es un sitio que tiene varios niveles de conexiones al norte de Nazca y parece muy grande con varias entradas y es un lugar que debe ser muy interesante. Si las afirmaciones de Mario, el vaquero, que lo habría encontrado, son ciertas. Hay que hacer mucho cuidado con las afirmaciones de Mario. Mario, ubicar un poco a la gente, es el huaquero. Al menos en huaquero se dice aquel que precisamente Buscador de tesoro. buscador de tesoros que abre precisamente estos huecos en todo lado. Exacto. ¿Cómo es que tú te relacionas con él? ¿Cómo empieza el tema de Nazca como tal? Alguien te dice, oye, he encontrado unas momias, no sé, porque fue lo primero que se dijo, he encontrado unas momias. Sí. ¿Así te lo dijeron? ¿O es que te dijeron de frente, estos son otro tipo de seres?
Bueno, como te lo expliqué, un tal Paul Roncero a verme a fines de octubre de 2016 Ujú. con un cuerpito de 24 centímetros, una cabeza cortada y unos días más tarde con una mano de 3 dedos y casi 40 centímetros de largo. Y quería mi opinión técnica sobre estos cuerpos y me había pedido mi apoyo, mi ayuda para difundir la información. Y después de haber examinado estos restos, estas reliquias, hemos pensado que podía tratarse de algo de genuino, algo de auténtico. Y hemos decidido de empezar estas investigaciones. Bien, Y a principios de 2017 nos hemos conectado con Mario. Yo mismo lo he bautizado Mario porque tengo varios amigos que se llaman Mario ah, bueno, y me molestaba un poco en las entrevistas de describirlo como el delincuente, el jefe de los vaqueros. Era un poco incómodo para mí. Así que lo he bautizado Mario porque a esta época no conocía su nombre real. Y así ahora está conocido bajo este nombre de Mario. bien. Ah, tú una vez que te enteras, una vez que te relacionas y te piden que analices este pequeño ser de 25 o 24 centímetros, ¿Sí? tú decides, tú le pides, le dices de dónde viene esto y te llevan a esos túneles. ¿Tú visitaste estos túneles? No, 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 no he visitado este túnel, estos túneles. Obviamente hemos tratado de ubicar el sitio, tenemos varias informaciones sobre la localización del sitio, pero bueno, está en la zona del polígono del Ministerio de Cultura, así que es una zona restringida. Hay que pedir los permisos al Ministerio de Cultura. Es un poco complicado. Nosotros no somos vaqueros y la prioridad, si quieres, del Instituto Incari aquí en Cusco era de determinar si todo este material orgánico, biológico, era auténtico o si se trataba de un fraude. Ya. Y para mí es la meta principal. Si el material biológico, si los cuerpos son reconocidos como genuinos, significa que sí, el sitio vale la pena de investigar. Si es un fraude, bueno, es otra cosa. Claro. Ahora, surge la pregunta, entonces, ¿todavía tú no darías una fe plena de que estos seres son extraterrestres o intraterrestres o no sé, todo, cualquier tipo de ser menos un armado, o sí? No, todavía tenemos dudas. Ah, todos los especialistas como José de la Cruz y otros especialistas médicos que han trabajado directo sobre los cuerpos dicen que son genuinos, son reales. Y yo prefiero dejar a los especialistas hablar, porque yo no soy un especialista, no soy biólogo, no soy médico. Siempre hay duda porque, ¿sabes? Es un asunto que al inicio sale de vaqueros, de buscadores de tesoros y trabajan en el marco de tráficos internacionales de objetos prehispánicos, así que es una mafia, no se puede confiar en este gente. Siempre hay la duda. Por eso hemos iniciado hace más de un año uh, los análisis ADN, carbono 14, etcétera, etcétera. Y la única cosa que lo te puedo afirmar es que se trata de seres biológicos que han sido vivos, son muy antiguos y hasta la fecha no tenemos indicios de un fraude. Pero no significa
eso que no se trata de un fraude. Quizás a un momento vamos a descubrir este fraude, ¿no? Sí, has catalogado, al menos en la página del Instituto Incari, yo revisaba y había un catálogo, si se quiere, de estos seres, y eso Sí. hablaba con José de los Ríos, que un catálogo de seres donde se define por reptilianos, híbridos y otros creo que desconocidos. ¿Cuál Sí, es la característica que tú encuentras en estos seres reptilianos que difiere del híbrido? bueno, de los seres reptilianos, son, hemos podido estudiar como 9 especímenes de tipo reptilianos. Miden más o menos 50, 60 centímetros de largo, tienen ¿Ya? una cabeza que un poco similar a E.T. de la película de Steven Spielberg, Ajá. un poco más pequeña, ojos grandes, no tienen cabellos, tienen un cráneo alargado, tienen el agujero magno al centro del cráneo, no tienen diente, no tienen orejas, una pequeña boca que muestra que no podían comer, pero quizás chupar. Uh, ¿Qué más? Tienen tres dedos en las manos y tres dedos en los pies. Tienen entre 8 y 11 costillas. Hemos encontrado tres huevos en el abdomen de Ah, uno de caramba. ellos. ¿Ya? Lo, Eso lo que fue está, para lo nosotros. que estamos viendo en pantalla en este momento son los tres huevos, ¿verdad? No veo tu pantalla. Perfecto. No, estamos viendo en este momento las Ok, radiografías de uno ya. de los seres que tiene tres huevos. Ya, ok. Es un ser que ha sido bautizado Josefina un caso muy interesante. Tiene un objeto, una placa metálica en el pecho, pecho entre comillas, y Sí, tiene como entre las piernas, parece que hay una apertura que podría tratarse de una cloaca y tres huevos, en todo caso, objetos parecidos a huevos. Sabemos que no son piedras, no son madera, porque hay una calcificación, una translucidez que permite de observar los huesos que están detrás de estos huevos. Así que no son objetos que en el marco de un fraude alguien habría puesto aquí. Parece huevos, tienen la forma, etcétera, de huevos. exacto. Y ¿qué más? En uno de estos espécimen también, esta vez hablo de Albert, hemos encontrado una placa a la cadera izquierda, derecha, ¿Ya? y los varios médicos han observado la presencia de una enfermedad en este espécimen como osteoporosis Ah, caramba. y en varios lugares del cuerpo. Y tenía como una fractura la cadera y por eso le habrían puesto esta placa metálica. Y lo que me parece muy, muy, muy importante es que en las tomografías y en las radiografías Sí, se puede ver la reacción, una reacción del hueso después de esta operación de la placa. Eso significa que la cadera, el hueso de la cadera ha reaccionado. Y si sería un fraude, el hueso no habría podido reaccionar así. caramba. ¿Entiendes? ¿Ah? Interesantísimo. Hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Quién en este tiempo está agarrando o tiene en su propiedad estos seres? Lamentablemente, Mario tiene
propiedad, entre comillas, de este material biológico. Él ha descubierto el sitio y este material. Te voy a decir que si el material es auténtico, no puede pertenecer a nadie. Es un patrimonio cultural peruano y un patrimonio de la humanidad. Ujú. Y nosotros desde hace más de un año tratamos de convencer a Mario de entregar el material al Ministerio de Cultura o a una universidad Ya. de Perú. Porque necesitan una protección y condiciones de conservación buenas para la conservación de los cuerpos y de los varios órganos que también han encontrado. Sí, Mario, perdón, Thierry, una consulta. Me enteré por Sí, este lado del mundo, acá en Bolivia, nos enteramos de que hace un tiempo las momias que había sacado Mario no son sí, las únicas. Bueno, digo momias al entre parecer, comillas, no son las únicas, sino que algunas fueron compradas por Estados Unidos porque los vaqueros habían vendido, porque Mario no es el único, y otras fueron llevadas a Rusia. ¿Sabes algo de exacto. aquello? Sí, con mi amigo Jaime Mozán, que es periodista en México, en abril del 2017 pudimos encontrar una persona que vive en la zona de Paracas y que habría encontrado un cuerpo como parecido a María, el híbrido. Y María era hembra, pero parecía un espécimen híbrido hombre. Y se dice que eh, lo habrían vendido en un coleccionista de Rusia. Entonces el cuerpo habría pasado por Arequipa, creo que me había hablado de Bolivia, Ah, caramba. Brasil y San Petersburgo. Y ahora estaría en Brasil, en Rusia, como tú lo mencionaste. Pero con las mismas características de las que tú nos cuentas o distintas. Con las características de los híbridos. O sea, no hablo de los reptilianos, sino de los híbridos, los seres de 1,70 m. Eso quiero que quedar bien en claro porque con el doctor entramos un poco en aquello, pero no con mucho detalle. Los Ajá. híbridos son estos que superan el metro, es decir, el metro 70 o tal vez más. Esos son los híbridos, una mezcla de humano con otro tipo de ser. ¿Estoy en lo correcto? Al parecer, María mide más o menos un 68 y hemos encontrado una bebé que debía tener menos de un año, que hemos bautizado Guaguita, que tiene las mismas características que María. Y María, dime. parece una especie entre el Homo sapiens y la especie de los reptilianos de 60 centímetros. Ah, caramba. A ver, María es la que tiene los huevos dentro, ¿verdad? No, 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 no. María, la que tiene los huevos es Josefina. Josefina, ya, me queda claro. Ah, María entonces es el ser que está como en posición fetal, ¿verdad? Exacto. Ah, ya. Y, sabes, para nosotros ha sido un choque cuando Mario nos ha mostrado por primera vez este ser. Me recuerdo que tuvo un silencio, largo silencio de respeto y de shock cuando hemos visto el cuerpo de María, porque parecía tan increíble que wow, nos hemos quedado así sin voz. Y No, hasta la fecha, yo te creo, cuando yo te creo. A ver, vamos sí, por partes. de loco. Definimos estos seres que son altos, tú me dices unos 68, quizás más, que, Sí, bueno, son los híbridos, una mezcla de reptil con un antiguo pariente, digamos, del ser humano, primitivo. Eh, sí, Homo sapiens de la época de los Nazcas. María
las dataciones al radiocarbón han atribuido a María la edad de 1750 años. Mil O sea, setecientos hablamos, cincuenta. sí, hablamos del siglo III más o menos después del Cristo, o sea, la época de los nazcas. Así que quizás es una hipótesis, no tengo nada para comprobarlo, pero quizás tuvo un contacto entre alguien de arriba y las poblaciones locales que vivían en la zona Nazca Ujú. y hicieron hibridaciones. Es la idea que siempre me ha dicho, me ha comunicado Mario. Para él, el sitio que había encontrado podría ser como un laboratorio de hibridación, porque han encontrado varios cuerpos diferentes. A eso quería ir. Ya hemos definido un poco el tema de María y su altura. Ahora, estos seres reptilianos que tienen todas las características de reptiles, ¿cuánto es su promedio de estatura? Y sí, la pregunta más importante, si tú crees, de acuerdo a lo que sabes, que hay todavía de esta especie viva. Entonces, de los reptilianos, un promedio de 50 a 60 centímetros de altura. Al saber si hay todavía seres vivos, Mario pretende que habrían encontrado entidades biológicas vivas en el sitio, Uh, en varias circunstancias y con detalles. No puedo decirte si es cierto o no. claro. Es la palabra de un vaquero. Hay que hacer mucho cuidado. Sin embargo, de hecho, hay muchos testimonios en la zona Nazca de avistamientos. Y así que, ¿por qué no? Eh, una pregunta interesante sería, ¿te contó Mario o no sé, la gente del lugar cómo es que viven o se alimentan o qué hacen estos seres o qué hacían? No, no, bueno, Mario no sabe. Eh, Cada vez que han tenido este tipo de encuentros, fue muy rápido. Un día me ha contado al momento de descubrir el segundo sarcófago, habían encontrado como un pozo y con las lanternas habían visto que al fondo del pozo había una cámara. Así que estaban por bajar con arnés y tenían su linterna frontal. Y al momento de bajar, Mario me ha dicho que habría visto un gris, o sea, un reptiliano de más de 2 metros mirándolo y escapándose después como rayo en un túnel, pero fue un encuentro de una segunda. A veces me han contado avistamiento de seres pequeños de 40 centímetros que caminan en grupo de 4 o 5, pero siempre fue un encuentro rápido. Ya. Ya, entonces no sabe cómo se alimentan, dónde viven, pero de hecho Mario siempre me explicaba que estaban buscando la entrada principal del sitio. Y bueno, si el sitio queda activo, significa que debe tener sectores donde este tipo de seres viven. Bien, entonces, a ver, por lo que estoy viendo, parece que Mario sabe muchas cosas y va contando, te va contando poco a poco esto, pero no creo que sea el único. Tú coincidirás No, yo conmigo, no es el tampoco. único. No, yo creo que creo varias cosas. Si el caso es auténtico, debe existir varios sitios como
como aquel sitio. No solo en Perú, pero en todas partes del mundo, quizás en Bolivia también, porque ustedes tienen sitios súper, súper interesantes. Eh, y, eh, y Mario no debe de ser el único a conocer el sitio, la ciudadela subterránea, como ellos dicen. Ujú. Hay varias personas que deben conocer su ubicación. Bien. Thierry, una pregunta que me surge al calor de ver otros videos, amigos, colegas en internet. ¿Es Sí. cierto que eh, Perú como tal o el Ministerio de Culturas no ha querido meterse en este tema, no ha querido hablar del tema y que les ha un poco complicado el acceso a investigadores como Jaime Maussan y otros y no ha querido hablar? ¿Eso es cierto? Bueno, yo eh, mandé una carta al Ministerio de Cultura porque estaba inquieto que huaqueros vayan en el desierto de Nazca a saquear sitios arqueológicos importantes de cultura inca o nazca buscando la ubicación de este sitio. Así que en cuanto del mes de enero, los principios de enero de 2017 he mandado una carta al ministro de Cultura y nunca nos han contestado. También mandé una carta al presidente de la República en junio de 2017. Bueno, él nos ha contestado, pero han derivado el caso al Ministerio de Cultura. Uh, bueno, al respecto de la actitud del Ministerio de Cultura, yo entiendo un poco la posición oficial porque se trata de cuerpos quizás que no son humanos, se trata de cuerpos quizás armados por huaqueros. Y si es el caso, son delitos, porque significa que Mario habría utilizado cuerpos humanos de la antigüedad, pero humanos, para realizar falsos cuerpos y engañar todo el mundo. Son delitos graves. Y como no tenemos los cuerpos, como no tenemos el sitio, ¿qué quieres que diga el Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura tiene que quedarse en una posición muy prudente, ¿no? Ujú. Y después, respecto de su actitud con nosotros en el Instituto Incari o con Jaime Maussan, bueno, hay reglamentos de investigaciones y si un equipo quiere organizar investigaciones in situ en busca del sitio, no sé qué, tiene que presentar un proyecto con un arqueólogo, etcétera. Bueno, es un tema muy poco delicado, lo reconozco, Sí, pero o sea, no puede ir uno, ya sea periodista, libremente a estos lugares. Eso lo entiendo porque también pasa en nuestro país de que obviamente tienes que pedir cierta autorización. Pero al claro, tratarse de un descubrimiento de tal magnitud, si fuera que es real a plenitud, es decir, que es 100% real, pienso que debería haber algunas facilidades. Pero bueno, Thierry, ¿sabes? Yo dime, dime. me imagino que si piensan que esta historia es auténtica, yo estoy seguro que ya están en el desierto de Nazca haciendo investigaciones para localizar el sitio. Pero obviamente no lo van a publicar o a difundir en los medios de comunicación. Eso es cierto. Thierry, tú que has estado con estos, ahí pegaditos a estos seres, literalmente, ah, ¿has podido recoger algún dato, alguien que te haya dicho alguna referencia o tú comprobarlo, si tenían algún tipo de indumentaria, algún artilugio? Porque en algunas fotografías, no sé si serán reales, pero yo he observado que inclusive tienen objetos de plata o metálicos dorados en algunos casos, como pecheras, como muñequeras y como similares a coronas.
¿Qué ha sido de todo eso? He visto fotografías y algunos videos que, bueno, me dejan pensando si realmente venían así estos seres con estos artilugios o es que eso es un añadido, es un montaje. ¿Qué sabes tú de aquello? Sí, hay que hacer cuidado con los videos de YouTube porque Ujú. hay muchos videos falsos que tratan, me imagino, de desinformar sobre el caso de Nazca. Eh, lo que te puedo decir es que hemos encontrado eh, objetos metálicos en varios cuerpos o órganos y están una institución muy importante aquí en Perú ha realizado análisis de la composición de estos metales, hay aleaciones y bueno, es todo. Mario nos ha hablado de varios objetos metálicos que habría encontrado. Hemos visto objetos de hueso de tipo craneales con incrustaciones metálicas que forman ideográfico súper interesante. Hemos visto cuatro o cinco de este tipo de objetos. Uh, Después, objetos tecnológicos no hemos visto, sino en foto que nos ha mostrado Mario, pero será cierto, no sabemos. Ese es un buen punto. Uh, Y sí, te comentó Mario si es que estos seres tienen algún tipo de comunicación o alguien te dijo si tienen alguna forma de hablar. Mario me ha dicho, me ha contado que ellos, él y sus compañeros, cuando van en el sitio, se quedan varios días. Así que tiene su campamento adentro, su espacio para dormir, para cocinar, etcétera. Y me ha comentado Mario varias veces que a veces de noche estaban escuchando voces, pero no sabían de dónde venían quizás de túneles que están cerca de ellos, etcétera. Y me había hablado de ruidos extraños, de voces que no eran Ujú. humanas. Y así que, no sé, pueden hablar. En todo caso, pueden emitir sonidos, me imagino. Y creo que es todo que Mario me había dicho al respecto. Bien, Pero varias veces me habló de voces que habían escuchado en el... interesante. sí, Hablaste también de sarcófagos, que es donde los habían encontrado. ¿Son sarcófagos, no sé, de madera, de piedra? ¿De qué son esos sarcófagos donde encontraron estos seres? habla de dos sarcófagos de piedra que habría encontrado bajo tierra en el sitio. En el primer han encontrado varios, habrían encontrado varios órganos como corazón, como eh, pulmones, cerebros y otros órganos que él no sabía de qué se trataba. Y un millar de piedras de forma de animales o de naves o de figuras humanoides que no parecían humanas, etcétera, etcétera. Más de un millar. Luego, en el segundo sarcófago, vi ¿Ya? pequeñas vías, pequeñas bolas de metal que estaba al fondo de este primer sarcófago. Y días o semanas después habrían encontrado este segundo sarcófago dentro del cual habrían encontrado más de 20 cuerpos pequeños de 20 centímetros o más grande de 60 centímetros de tipo gris. Vaya, Y habían encontrado manos, cabezas cortadas ya. de, tipo, seres reptilianos, etcétera. Vaya, 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 vaya. Otra curiosidad. Habrás notado que, bueno, estos seres están envueltos en una especie de polvo, lo que se conoce como tierra de diatomea. Tú Sí, que has estado en el lugar, que conoces la región, ¿hay esta tierra de diatomea en Perú? ¿Es tal cual se sí, presentan estos seres?
hay varias, entre Tacna y Lima, hay unas zonas donde se puede encontrar este tipo de tierra de diatomea. Así que en la zona Nazca hay varios sitios donde se puede encontrar este tipo de polvo que permite la conservación de cuerpos, Y, conservación de manera natural, sin proceso de momificación. ¿Y esto es posible tal cual o es que es un poco exagerado el discurso que se ha dado sobre esta tierra de Atomé? ¿Es posible esto? Es decir, conservar el cuerpo tal cual. Creo que sí, la tierra de Diatomea, conocemos la tierra de Diatomea desde el siglo XIX, creo, y tiene propiedades medicinales muy importantes. Así que sí, sí, es muy probable que hay que hacer el experimento, tomar polvo de diatomea, meter un pedazo de carne y vamos a constatar que sí se puede conservar esta carne. Vaya. Bueno, Va a perder líquido, pero se va a conservar, interesante. porque sí, es un polvo antiséptico. Bien, Mata las bacterias necrófilas, o sea, las bacterias que tenemos nosotros en el intestino mueren con la diatomea. Así que las bacterias que después de la muerte de un cadáver van a comer el cadáver y destruirlo, estas bacterias son matadas por la diatomea. Por eso se conservan los cuerpos. ¿has Es un encontrado polvo. o tienes algún dato de seres humanos envueltos en esta tierra de Atomea o solamente estos seres de Nazca? Mira, la diatomea es un polvo muy similar al natron de los egipcios. En Egipto, sabes que preparaban momias con todos sus procesos muy elaborados Sí. y utilizaban el natron. El natron es un polvo a base de sodio muy parecido a la diatomea y utilizaba el natron justamente para permitir la conservación casi ad vitam aeternam de las momias en Egipto. Y la diatomea casi tiene las mismas propiedades que el natron. Me queda claro me queda clara la figura. Bien, ¿Ya? Thierry, tengo entendido también que, bueno, en este tiempo, en estos días, bueno, para ser exacto, en el mes de julio, en tal caso, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa. ¿Qué se va a Sí. presentar en dicha conferencia de prensa? ¿Hay nuevos hallazgos, nuevos datos? Mira, en 2017, el 11 de julio, hemos organizado una primera conferencia para presentar los resultados preliminarios de análisis ADN carbono 14 de estos seres de Nazca. Y queremos organizar un año después, segunda conferencia, para explicar a la prensa el trabajo de investigación que se hizo durante este año. Y la fecha será más o menos alrededor del 24 martes 24 de julio a las 10 a Lima. Y vamos a presentar nuevos resultados, como los resultados de los metales. Vamos a presentar resultados ADN nuevos de María, de Huahuita. Vamos a presentar nuevos resultados de carbono 14 de Victoria, o sea, de los grises de tipo reptiliano. Y quizás habrían unas sorpresas. Ah, caramba. Es decir,
tú conoces y la gente que va a hacer esta conferencia conocen nuevos seres. No digo eso, pero Está bien, te entiendo. habrá resultados definitivos. Ah, caramba. Eh, por supuesto, va a quedar, vamos a necesitar de mucho tiempo para terminar análisis ADN, etcétera, etcétera. Pero unos de los resultados que vamos a presentar, como los metales, serán definitivos sobre el caso. Bueno, tú, Pasará cosas muy interesantes, te lo puedo anunciar. no, no, obviamente que nos interesa mucho de sobremanera esto. ¿La conferencia de prensa como tal está organizada por Jaime Maussan o es por el grupo Gaia? Ni por Jaime Maussan ni por el Grupo Gaia. Está organizado por el Instituto Incari Cusco. Ah, bueno. Vamos a presentar todos los resultados y esperemos que nuestro amigo Jaime y Gaia, si quieren participar con nosotros a esta conferencia, lo haremos juntos y estarán bienvenidos. No, va a estar interesantísimo aquello. ¿Qué es lo que destacas tú desde que ha empezado el caso, desde el 2016 hasta la fecha? ¿Qué ha cambiado en la forma de pensar de ustedes? Es decir, el concepto que tenían antes de este tipo de vida, si es que se confirma todo, al tiempo actual. ¿Qué ha cambiado en ustedes? Bueno, ya como te lo he explicado, nosotros no somos ufólogos Ujú. y nunca yo me habría imaginado investigar un día en un caso de ufología. Pero es un privilegio y tenemos el sentimiento que el asunto es real, que los cuerpos son auténticos y que quizás pasó algo de trascendental en la zona de Nazca hace 1500, 1700 años. Quizás más, porque tenemos dataciones de más de 7000 años de antigüedad. Y así que al parecer tuvo un contacto y lo más extraño también es la iconografía que se puede encontrar en la zona de Nazca Así es. con estos geoglifos, petroglifos, estos tejidos, cerámicas que representan estos mismos seres reptilianos de 3 dedos. Y eso nos hace pensar que sí pasó algo de muy importante y que si este evento ha pasado un día en Perú, más que seguro ha pasado lo mismo quizás en Bolivia. Hay un sitio como Pumapunku, Tiahuanaco, increíble. Podemos pensar que también han recibido ayuda, pero creo que es una información que tiene muchas implicaciones en todos niveles de la sociedad y eso no es el asunto del Instituto Incari. Nosotros solo queremos saber si es auténtico o falso, pero si es auténtico es un hallazgo que quizás puede cambiar la historia humana. Ujú. Definitivamente. ¿Qué piensas acerca del caso de las momias de Paracas? Que los estudios recientes daban a entender que sí, efectivamente, su ADN no corresponde para nada al ADN humano. ¿Y tendría alguna Sí, relación con lo de Nazca o es totalmente ajeno a ese caso? po- pod- podría tener una relación porque uno de los laboratorios que han trabajado sobre el caso de Paracas con Brent Forrester también trabaja con nosotros en el caso de Nazca y han determinado, no sé si te recuerdas,
con ocasión de la conferencia que tuvo en Los Ángeles el 2 de febrero para presentar los resultados ADN de estos cráneos de Paracas. Ujú. Habían hablado de una origen de Europa o Medio Oriente, algo poco raro, y los laboratorios han determinado lo mismo con los cuerpos de Nazca. Vaya, 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 vaya. Y no sé, debes conocer este pequeño museo en Bolivia, cerca del lago Titicaca, El Patapatani, Patapatani, sí. ah, donde hay este museo donde se puede encontrar una momia con el cráneo alargado de, creo, un adolescente de 13 o 14 años y Exacto. un feto que también tiene esta deformación craneal que muestra que no era artificial, sino aparentemente era la constitución física normal de estos seres y no sé si hicieron análisis ADN de estos dos seres de Bolivia, pero me parece que sería fascinante, súper interesante de realizar análisis ADN de Patapatani para hacer la comparación con los seres de Nazca y de Paracas. Exactamente, sí. Mira, no, hasta donde yo tengo entendido, no se ha hecho análisis acá de lo que es este cuerpo en Patapatani. No, no, no tengo el dato, sí. Pero hasta donde yo sabía, no, no hay un análisis y es muy interesante lo que planteas porque sí, tiene una relación, ahí sí le encuentro relación con las momias de Paracas, sí encuentro mucho, mucho de parecido, Sí, pero bueno, ahí está la historia. Thierry, qué se puede entonces a futuro hacer con esto, con estos resultados? ¿Tú crees que esto continúe creciendo, es decir, que se sigan encontrando restos o tal vez seres vivos, o es que ahí termina la historia? creo que quizás solo es el inicio de una historia. Eh, Nosotros continuamos con las investigaciones del caso. Ujú. Queremos respuestas y esperamos que las autoridades peruanas van a poder recuperar todo este material y dar a conocerlo al país y a la humanidad. Si es falso, es falso, pero si es auténtico, hay que explicar o tratar de explicar lo que sucedió un día hace miles de años aquí en Perú, porque eso puede cambiar la historia. Y hay, como lo repito, hay muchos sitios para investigar en Nazca con los cráneos de Paracas. Hay mucho material que hasta la fecha están esperando de ser investigado. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, ya para ir cerrando casi esto, hay la posibilidad de que este tipo digamos, de descubrimientos, de conferencias se den en Bolivia, es decir, que el INCARI, el Instituto INCARI pueda venir a Bolivia. Era con mucho gusto. Justamente en junio pensábamos venir a Patapatani para ver esta famosa momia. Y si hay una oportunidad después de la conferencia de venir aquí en tu hermoso país, lo haremos con mucho gusto. Cusco, La Paz, son 45 minutos de vuelo. Estamos casi vecinos. Así es, así es. No, nos va a encantar y obviamente cuando vengan para lo de Patapatani, pues con mucho gusto acá los vamos a recibir. Thierry, quiero agradecerte por tomarnos la llamada, de verdad, muy interesante lo que nos has comentado. Me parece que esto no va a terminar aquí, pese a que habrás escuchado, hay una serie de declaraciones de gente que se ha dado la vuelta del tema Nazca y otros que empiezan a apoyar, es decir, hay de todo. Pero bueno, como tú reiteras, creo que una vez que salgan todas las pruebas, bueno, pues ahí ya se va a saber si esto es auténticamente cierto o es que es un fraude, pero si fuera un fraude,
A mí me cuesta creer un poco porque, bueno, son demasiadas cosas, son demasiados detalles para que sea un fraude. Y me inclino más a pensar que esto puede ser real que algo Sí, armado. yo también, bueno, es un tema muy polémico, hay muchas polémicas a través del mundo sobre el caso de Nazca, muchos detractores. Lo que puedo reiterar es que todos los científicos que han venido aquí en Cusco o a Nazca a ver, a tocar, a examinar los cuerpos, todos piensan que son reales. Y los detractores que dicen que es un fraude se basan sobre fotografías o videos a veces de mala calidad. Ni uno de los detractores, que seas franceses o de cualquier país, se han dado la pena de venir aquí en Perú, ver de sus ojos el material. Así que hay que continuar con las investigaciones y como te lo digo, si es falso hay que probar y comprobarlo y nosotros vamos a decirlo si es falso. Pero si es auténtico, y por el momento todo muestra que el caso es auténtico, de igual manera hay que probar y comprobarlo y habrá implicaciones a muchos niveles culturales, quizás religiosos, políticos, no sé, pero eso no es el problema, nuestro problema. Es Ujú. un problema individual de ciudadano del mundo. La gente quizás va a aprender que la historia que hemos aprendido en el colegio o a la universidad en realidad es un poco diferente Sí, sí. de la historia que en realidad pasó, ¿no? No, definitivamente coincido contigo plenamente, Thierry. Quiero agradecerte por tomarnos la llamada, de verdad, muchas gracias. Ojalá que no sea este el último contacto que tengamos contigo. Y cuando vengas a Bolivia, por favor, no dudes en avisarnos, porque acá te estaremos esperando con los brazos abiertos para intercambiar conocimientos y aprender mucho de lo que están viendo ustedes allá en Nazca. Muchas gracias, Thierry. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo grande hasta